Somos el grupo 4 del curso de investigación operativa 2, con los integrantes Mosquera Huancaupi Lincoln, Obregón Ayala Jesús, Yucra Natividad Kelly Cristina, Zapata Ramos Miguel Ángel y Gutiérrez Molina Eric Luis. En esta ocasión vamos a hablar acerca del flujo máximo. Yo soy Lincoln Mosquera, voy a iniciar con la exposición. Perfecto, en la diapositiva verificamos o vemos el diagrama de flujo máximo. Primero, para tener una idea de por qué usamos el flujo máximo o mínimo. Normalmente lo podemos realizar cuando tenemos un viaje de un punto A un punto B, ¿de acuerdo? Y justamente lo que queremos hacer es maximizar esta cantidad de flujos o de viajes de un punto de origen a un punto de destino. Estos flujos de viaje lo podemos aplicar a la realidad, por ejemplo, en un sistema de vías públicas, en el transporte de petróleo o en la distribución de energía eléctrica. En la gráfica verificamos algunas partes. Lo primero sería el nodo origen, el nodo destino, que es el nodo final, el punto T. Los nodos intermedios son los nodos de transbordo. Los flujos serían las flechas, y aquí también podemos identificar la capacidad de la trayectoria, ¿no? La capacidad de la trayectoria, o el TC, justamente nos da una idea de los puntos o de los nodos que vamos a ir usando. Uno de ellos, por ejemplo, sería el punto O, el nodo B, el nodo E y el nodo T. Para poder desarrollar un flujo, en este caso este flujo máximo, hay un algoritmo que tenemos que seguir. Normalmente cuando no nos dan ningún tipo de flujo, solamente nos dan los nodos, para poder identificar hacia qué dirección van, lo que tenemos que verificar es si del nodo está saliendo los números. En el nodo O, por ejemplo, en el nodo inicial, vemos que de ese nodo O salen 5 valores, ¿no? 5, 7, 4. Entonces, si vemos que estos números están más cerca del nodo inicio, nos damos cuenta que están saliendo de ahí. Entonces, eh, los flujos tendrían que ir hacia el nodo A, o sea, la dirección es de O a A, de O a B y de O a C. Posterior a esto, después de haber identificado los flujos, se agrega 0, como dice, como el segundo punto, ¿no? En los nodos finales, para poder darnos cuenta del nodo O al nodo A. En el nodo A no hay ningún valor, entonces, como no hay ningún valor, ahí nosotros agregamos un 0. De igual forma, en el nodo B, agregamos 0 en las terminales. Ese sería el segundo paso. El tercero, vamos a tomar la ruta mayor. En el caso del nodo A, por ejemplo, hay 3 valores, 5, 7, 4. Ahí tomamos el nodo mayor, que sería el nodo 7, que nos va a dirigir hacia el nodo B. En el nodo B hay 4 valores de igual forma. Identificamos el nodo valor, en este caso la ruta mayor, que sería el número 5, que va hacia la ruta E, y de la ruta E hay 2 valores, 1 y 6. De igual forma tomamos el nodo 6, la ruta 6, que va hacia el nodo T. En este caso ahí identificamos la ruta mayor, y justamente estos nodos los vamos a anotar en la capacidad de la trayectoria, que como vemos en la pantalla es OBET. Y esta ruta tiene como valor el 7, el 5, el 6, 7, 5, 6. Y de estos 3 dígitos que estamos identificando, vamos a buscar el más pequeño, el menor. En este caso sería el 5. Y por último paso, se suma y se resta. Este valor 5 mínimo es el que vamos a sumar. Inicio. Vamos a restar al valor 7. También se va a restar al valor 5. Se va a restar al valor 7. Y en la parte 0, que es en el nodo B, que ya habíamos anotado anteriormente, ahí vamos a sumar 5. De igual forma, en el nodo B vamos a restar de igual forma, y en el nodo E, donde llega que ya habíamos colocado anteriormente 0, ahí vamos a sumar. Y esto es un bucle, ¿de acuerdo? Hasta identificar justamente el flujo máximo en el algoritmo. Gracias.
le doy paso a mi compañera Kelly para que continúe. Es la alumna Kelly Cristina Yucra Natividad. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la aplicación del algoritmo del cual el compañero Lincoln ya habló en anteriores diapositivas. Teniendo en cuenta ya la primera red de flujos, el cual ya se mencionó con anterioridad, vamos a comenzar a hacer las iteraciones, ¿no? Para ver cuál de estas redes esta red dentro de la trayectoria es la más óptima, ¿no? Comenzando primero con la iteración 1, a partir de la red original se va a obtener la red residual, ¿no? Como en este caso, y ya lo mencionó con anterioridad, tenemos el punto O, B, E, T, que tienen como una capacidad residual igual al mínimo de que es 7, 5 y 6, y que de estos tres puntos el mínimo es 5. Entonces, teniendo en cuenta este valor, es como vamos a operar lo siguiente, ¿no? El nodo origen, que es el nodo O, que tenía un valor de 7, se le va a restar 5, obteniendo como resultado el valor de 2. En el nodo de transbordo, que es el punto B, que tenía un valor de 0, ahora se le va a obtener el valor de 5, que era el mínimo, que antes era el valor de 0. De ahí para el otro nodo de transbordo, que es B, B de nuevo, pero para el punto E, obtenemos que, ya que es el valor mínimo, al restarlo obtenemos 0, y al nodo de transbordo E, al tener el anterior valor 0, ahora vale 5. Y del punto E al punto T, le restamos el valor de 6, el valor de 5, obteniendo 1 como resultado, y el nodo de destino, que antes su valor era 0, ahora es valor 5. Obteniendo así que se le asigna un flujo de 5 a la trayectoria, la red residual, que el resultado es la siguiente, ¿no? Es la que vale 5 en el origen y en el destino. En la siguiente diapositiva vamos a ver la iteración 2, que a partir de la red anterior, vamos a tomar ahora otro punto donde tenga una mayor trayectoria, ¿no? Que era el punto O, A, D, T. Entonces, teniendo en cuenta estos valores, vamos a ver que de cada punto de estos nodos, el mínimo, el máximo de cada uno de estos valores sería 5, 3, 9. De estos puntos, el menor es el punto 3. Ahora, yendo del punto de origen O al nodo de transbordo A, obtenemos que la resta del anterior número, que era 5, menos 3, que es el mínimo, obtenemos el valor de 2. Y al nodo de transbordo A, ya que su valor anterior era 0, ahora con la suma de este mínimo sería 3. Ahora del A al D, en el punto A, como el mínimo era 3, al restarlo obtenemos el valor de 0. Y en el punto D, ahora como el mínimo es 3, el valor que obtiene es valor de 3. Del punto D al punto T, que es el destino, en el anterior valor tenía el valor de 9, y al restarlo tenemos como resultado el 6. Y de ahí, como teníamos el valor de 0 para el punto T, que es el destino, ahora tiene el valor de 3. Teniendo en cuenta esto, ahora tenemos que el flujo residual que nos queda, que es 3, se le suma a la anterior iteración, que ya teníamos un flujo de 5. Entonces, obteniendo como resultado 8 en el flujo de red en la trayectoria, ¿no? En la siguiente diapositiva, lo que es iteración 3, tenemos que, ya que hemos hallado el primer flujo, que era OADT, obtenemos que acá el valor es 0. Entonces tenemos que continuar con el siguiente red de trayectoria, ¿no? Que es OABDT, en el cual obtenemos los mínimos de OAA 2, 1, 4 y 6, dentro de los cuales el mínimo es el valor de 1. En el nodo de origen, que era el valor de 2, al restarle este valor, el flujo 1, obtenemos que la resta es 1. 2 menos 1 es 1. De igual manera, para el nodo de transbordo, que era A, es el anterior iteración, que era 2,
En la anterior iteración, que era 2, obteníamos que el valor era 3, ahora más la suma de este mínimo, que era 1, obtenemos el valor de 4. De igual manera, del punto A al punto B, en el punto A el valor mínimo era 1, que era el mínimo. Al momento de restarlo con este 1, obtenemos el valor de 0, y al reemplazarlo, el otro también, la suma nos da el valor de 1 para el punto B. Y del punto B al punto D, obtenemos que el valor mínimo se va a restar con el punto inicial, que era 4, obteniendo el valor de 3, y para el punto D, al punto D, que su valor anterior era 0, obtenemos el punto 1. Del punto D al punto T, que es el punto de destino, anterior, en la anterior iteración era el valor de 6, más menos la resta de este mínimo, que es 1, obtenemos el valor de 5. De igual manera, para llegar al origen anterior, su valor era 3, ahora con este mínimo, al sumarlo, obtenemos el valor de 4. Desde el punto D al punto T, el valor del punto D era de 6. Restándole el valor de 1, que es el mínimo, obtenemos el valor de 5. Y llegando al punto de destino, que antes su valor era de 3, al agregarle este mínimo, obtenemos el valor de 4. Ahora, teniendo estos datos, y teniendo en cuenta también en la iteración 2, que el flujo residual lo obteníamos 8, sumándole este mínimo que es 1, obtenemos el valor de 9. La iteración 4, en la cual ahora vamos a tomar los valores que son los datos que son ahora O, B, D, T, en el cual se le va a asignar el flujo de trayectoria 2, porque en el mínimo obtenemos que para el punto O, B, D, T, 2, 3, 5. Y el mínimo de estos 3 puntos es el valor de 2. Y dentro de estos puntos se comienza a operar en el punto O, que era el valor de 2, menos la resta del mínimo, que ahora es 2, se quedaría el valor de 0. En el siguiente punto, que antes su valor era 5, sumándole este mínimo, obtenemos el valor de 7. Ahora, de este nodo de transbordo al siguiente nodo, el valor anterior era de 3, restándole este 2, obtenemos el valor de 1. De igual manera, para el nodo de transbordo D, que antes su valor era 2, era 1, ahora obtenemos el valor de 3. De igual manera, de D a T, el, el valor anterior era de 5, al momento de restarlo, este mínimo, que es 2, obtenemos el valor de 3. Y para el punto T, que es el destino, que anterior era el valor de 4, ahora obtenemos el valor de 6. Ahora, de estos 4 puntos, teniendo en cuenta también la iteración 3, al momento de sumar ese flujo residual, que era de valor de 9, más este mínimo, que es el 2, obtenemos esta nueva trayectoria de red de valor de 11. Con estos mismos datos, ahora podemos ir a lo que es la iteración 5, en el cual se va a asignar el flujo de 1. ¿Pero por qué? Porque en el punto O, C, E, D, T, tenemos los siguientes resultados, ¿no? 4, 4, 1 y 3. Dentro de estos cuatro valores, obtenemos que el mínimo es 1. Del punto nodo de origen, que es el O, le restamos ese valor mínimo, que es 1, ¿no? Obteniendo el valor de 3. Y para el siguiente nodo de transbordo, que antes su valor era 0, ahora se convierte en 1. De igual manera, de C a E, antes su valor era 4, repitiendo el mismo caso del anterior, ahora su valor es 3. Y de igual manera, para el punto E, antes su valor era 0, ahora es 1. De igual manera, ahora para el punto E, que es el mínimo que se ha encontrado en este flujo, ahora su valor es 0. Y al punto D, ahora su valor es 1. Ahora, del punto D al nodo de destino, que su valor anterior era 3, con la resta ahora nos daría el valor de 2. Para el destino, antes su valor era 6, ahora su valor es 7. Ahora, teniendo este flujo residual, de igual manera que en el anterior, ya que el valor nos dio 11, para esta trayectoria le vamos a agregar este mínimo, que es 1, obteniendo el valor de 12 para este flujo residual. Ahora, teniendo en cuenta estos datos, podemos ir a lo que es la iteración 6, en la que se asigna de nuevo un valor de 1, un flujo de 1, ya que el valor de OCET
se obtiene que para O era 3, para C también 3 y para E 1. Y dentro de estos cuatro valores, de estos tres valores, disculpen, es el valor de 1. Ahora, comenzando a hacer las operaciones, obtenemos que en el punto O queda como resultado 2. Para el punto C, que antes tenía un valor de 1, sumándole este valor mínimo, obtenemos el valor de 2. En el nodo de transbordo C, obtenemos que del anterior dato que era valor de 3, ahora nos queda el valor de 2. Para el nodo de transbordo E, ahora el resultado, ya que el anterior era 1, ahora tenemos el valor de 2, ya que es el mínimo del flujo, restándole el resultado, el mínimo, tendríamos el valor de 0, y para el punto de destino, que antes su valor era 5, sumándole este mínimo, tenemos el valor de 6. Teniendo en cuenta ahora la iteración 5, que teníamos un flujo residual de 12, ahora podemos asignarle este mínimo obteniendo el valor de 13. En la siguiente iteración y última, podemos ver que ahora el flujo en la trayectoria va a ser O, C, E, B, D, T. Son los puntos que faltaban por revisar en lo que es la iteración, ¿no? Entonces, dentro de estos puntos obtenemos los siguientes datos, ¿no? 2, 2, 5, 1 y 2. Dentro de estos puntos, el mínimo es el valor de 1. Entonces, haciendo las operaciones, obtenemos ya que ahora en el punto O, con la resta nos queda valor de 1 para el nodo de transbordo C, que anterior era 2, ahora tenemos el punto 3. Del C al E, el anterior valor era 2, ahora tenemos el valor de 1. De igual manera, para el E, que antes era 2, ahora el valor es de 3. De igual manera, para E, B, obtenemos que el valor anterior era 5 y con la resta del mínimo del flujo obtenemos el valor de 4, y para el punto B, sustituyendo, obtenemos el valor de 1. Del punto B a D, obtenemos que como ese es el punto mínimo, ahora su valor es de 0, pero para llegar al punto D, obtiene un valor de 4 ya que le vamos a sumar este mínimo, que es 1. De igual manera, para D y T, en el nodo de transbordo D, al restarle el valor de 1, obtenemos 1. De igual manera, para el nodo de destino, que es que era el valor de 7, ahora obtenemos 8. Entonces, teniendo en cuenta la iteración 5, que teníamos un flujo residual de 13, obtenemos este resultado que es el de 14, ¿no? Que es el flujo máximo. El flujo máximo quiere decir el flujo óptimo. Quiere decir que ahora ya no existe trayectoria de aumento. Es decir, no podemos encontrar otras trayectorias en la cual se puede dirigir del origen al nodo destino, ¿no? Al emplear este método, existirá un flujo a través de un arco si la capacidad residual final es menor a la capacidad original. Entonces, la magnitud de este flujo es la diferencia entre capacidades ya mencionadas. En las siguientes diapositivas va a explicar en mayor detalle lo que es más que todo las operaciones y por qué es un flujo óptimo, ¿no? Gracias. Búsqueda de una trayectoria de aumento. Se denomina trayectoria de aumento a una trayectoria simple que va del origen al destino de una red residual. Por ende, cada uno de estos arcos admite cierta cantidad de flujo positivo sin violar la restricción de capacidad de los mismos. Además, la máxima cantidad en la que se puede incrementar el flujo en cada uno de estos arcos de una trayectoria de aumento de tal manera que dicho incremento sea el mismo en todos los arcos, pero también se puede tomar los arcos en sentido contrario para bajarles el flujo. Bueno, este concepto nos ha profundizado nuestra compañera anteriormente, ¿no? En cuanto a las interacciones, ¿no?, que se realizan en estas redes. Bueno, para continuar con mi exposición y continuar con la interacción en 7, también hay otras maneras de hallar un resultado óptimo, ¿no? Porque no solamente son las interacciones. Por ejemplo, existe un teorema que nos puede reducir todas las operaciones. Se llama el teorema de flujo de corte mínimo. El flujo máximo de corte mínimo. El cual, bueno, para empezar, ¿no?, ¿qué es un corte? Se puede definir como cualquier conjunto de arcos dirigidos que contienen al menos un arco de cada trayectoria dirigida que va del nodo de origen al nodo destino.
Y bueno, entonces el valor del corte es la suma de estas capacidades de los arcos, ¿no? En la dirección especificada. Bueno, el teorema de flujo máximo de corte mínimo establece que para cualquier red con un solo nodo origen y un solo nodo destino, el flujo máximo factible del origen al destino es igual al valor del corte mínimo de todos los cortes de la red. Entonces, el valor del corte, por ejemplo, en la figura que estoy mostrando, es de 3 más 4 más 1 más 6, lo que nos da 14. Entonces, según habíamos encontrado, corresponde al valor máximo del flujo, por lo que se trataría de un corte mínimo. También en la red residual que se obtuvo en la iteración 7, que mi compañero explicó, donde F era 14. Entonces, el corte correspondiente tiene un valor de 0. Bueno, eso sería todo de mi parte. Pasaría a mi compañero a continuar con la explicación. Continuando con la presentación, soy el alumno Obregón Ayala Jesús. En este caso vamos a ver cómo obtener el flujo máximo a través del método de Hort-Fulkerson. Como mis compañeros anteriormente ya les habló sobre cómo hablar del flujo máximo, ¿no? Bueno, el flujo máximo es básicamente cuando queremos nosotros sacar cuál es la cantidad de algún producto que podemos tener desde un punto de origen a un punto de destino, utilizando los diferentes canales que puede obtenerlo. Entonces vamos a hacer el método y explicar cómo se va trabajando. Lo primero que vamos a hacer es que vemos que es una red grande, donde puede haber varias trayectorias que llegan al destino. Uno, por ejemplo, puede ser de A a B, a E, a H. Otro podría ser de A a C, a F, a H. Otro más puede ser de A a D, a G, a H. Y en realidad, siempre podremos encontrar muchísimas trayectorias para poder llegar al destino. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a poner de entrada 3 diferentes canales o rutas que podemos seguir, y a partir de eso nos vamos a dar cuenta que si necesariamente trabajamos con más o si es suficiente. Entonces tomamos las letras, los diferentes nodos que vamos a seguir y las anotamos. Como les vuelvo a mencionar, la primera ruta sería A, B, E, H. La segunda ruta A, C, F, H. La tercera ruta sería A, D, G, H. Como los había mencionado, hay más trayectorias, pero por lo pronto vamos a trabajar con estas 3 y vamos a ver si con esas es suficiente o si vamos a tener que realmente trabajar con más alternativas. Lo primero que hacemos es que vamos a ver el número que nosotros tenemos o la capacidad que tiene cada una de estos vínculos que tenemos. Por tanto, entre A y B tenemos un flujo de 8, entre B y E tenemos un flujo de 9, entre E y H tenemos un flujo de 8. Entonces, de todos estos elementos de la trayectoria 1, lo que vamos a tomar es el número más pequeño. Entre estos elementos, el número más pequeño es el 8. Entonces, lo que hacemos es, a cada uno de nuestros elementos de la trayectoria que les acabo de mencionar, restamos. Entonces sería 8 menos 8, que sería 0. 9 menos 8 sería 1, que está de color naranja en la parte superior. Y 8 menos 8 también sería 0. Ahora, de la misma forma, hacemos la trayectoria número 2, que es de A a C, a F, a H. Como vemos, de A a C es 5, de C a F hay un flujo de 4, de F a H hay un flujo de 5. Entonces, de todos estos elementos, lo que tomamos es el número menor y lo restamos a cada uno de nuestros elementos. Entonces sería 5 menos 4 es 1, 4 menos 4 es 0, y 5 menos 4, 1. Aplicando la misma lógica para la trayectoria 3,
que sería de A a D, a G, a H. De A a D hay un flujo de 9, de D a G hay un flujo de 2, de G a H hay un flujo de 9. Entonces, de estos tres elementos, el menor o el mínimo es el 2. Entonces lo restamos a cada uno. Sería 9 menos 2 es 7. 2 menos 2 sería 0. 9 menos 2 sería 7. Ahora, bien, vamos a encontrar entonces que todavía tenemos la posibilidad de circular a través de la red. Por ejemplo, la primera ruta de A a B, si vemos, hay un flujo de 0. Entonces ya no podemos tomar esta trayectoria. Pero si vemos de A a C, hay un flujo de 1, entonces lo que hacemos es analizamos esta ruta. Entonces, de A a C hay un flujo de 1, pero si nosotros queremos ir de C a F, ya no se puede, por el motivo que de C a F hay un flujo de 0. Pero si nos vamos de C a B, sí se puede porque hay un flujo de 3. De B a E también se puede porque hay un flujo de 1. Y de E a H no se puede porque hay un flujo de 0. Pero de E a F sí se puede porque hay un flujo de 3. Y de F a H también se puede porque hay un flujo de 1. Vemos que todavía seguimos teniendo aquí una capacidad de 7. Y estos 7 los podríamos mandar de A a D. Sin embargo, de A a G no podemos circular porque ya tenemos un 0. Pero podríamos mandar de D a C, que hay un flujo de 6. Sin embargo, si nosotros también analizamos de C a G, tampoco se puede porque hay un flujo de 0. Pero de C a B se puede porque hay un flujo de 2. Pero una vez llegada a B, ya no podemos mandar nada porque es 0. Entonces ya vimos que ya realmente agotamos o encontramos el flujo máximo para nuestra red. Entonces, por último, ¿cómo calculamos o cómo determinamos el flujo máximo? Pues hacemos la suma de todos los números que nosotros seleccionamos. Entonces, por ejemplo, en la primera trayectoria es 8, en la segunda trayectoria es 4, en la tercera trayectoria es 2 y en la cuarta trayectoria es 1. Entonces, sumamos todos estos números mencionados, que serían 8 más 4 más 2 más 1, donde nuestro flujo máximo sería igual a 15. Bueno, le doy pase a mi compañero Eric. Continuando con la presentación, se va a resolver este problema de flujo máximo en Solver. Esto lo haremos en Excel y la verdad esto es bastante sencillo porque solamente se tiene que completar dos tablas y aplicar el Solver. Las tablas son, bueno, las tablas de cómo se va a rellenar, por ejemplo, el origen de dónde va a salir, el destino a dónde es que se va a llegar y la capacidad. El flujo ya va a ser después de aplicar el solver. Simplemente es dejarlo así en blanco y señalar la restricción. Esta va a ser la primera restricción. Entonces, del origen O al destino A tiene una capacidad de 5, aquí como podemos observar en el gráfico. De igual manera, del origen O al B es 7, del origen O al C es 4, y así sucesivamente hasta el origen E, hasta el T, completar toda la capacidad. Ahora, el siguiente cuadro, el siguiente tabla es una restricción que indica el flujo neto. Este flujo neto nos indica todo lo que va a salir va a ser igual a todo lo que va a entrar. Por ejemplo, en la fila A nos está indicando, bueno, en el nodo de transporte A está entrando 5. Este va a ser igual a lo que está saliendo, que sería el 3, el 1, que sería A, B y A, D. Y como podemos observar, es lo que está indicando en lo que es el flujo, en la columna flujo. Es de ahí de donde vas a sumar o restar.
por ejemplo, lo que está saliendo del OA se indica con el signo negativo. OA, esta celda, OA. Y lo que está saliendo de AB a AD sería AB y AD, estas dos celdas que se representarían con la suma. ¿Por qué? Porque todo lo que sale va a ser igual a todo lo que entra. OA entra, bueno, entraría A y de AB a D sale y sería igual. Y así para todos la misma restricción o la misma fórmula para cada fila, para la C, para la D, para la E y para la T. En la O y en la T van a ser igual porque todo lo que va a entrar todo lo que va a salir al de la O, el 5, el 7, el 4, los flujos, va a ser igual al T, pero en realidad no el número. Cuando se va a maximizar, cuando se va a hallar el flujo máximo, se va a dar otro número. Y es lo que vamos a hallar, cuál es ese flujo máximo. Y para ello indicamos esta celda, solamente ponemos la función indicando que esta celda de la O va a ser la función, el flujo máximo. Entonces, ya teniendo estas dos tablas, simplemente ingresamos a datos, solver, y va a presentarse este siguiente cuadro. Aquí el objetivo es esta celda. Bueno, en realidad podríamos ponerlo aquí en la O, pero como estamos separando para indicar mejor el flujo máximo, indicamos esta celda en particular. Entonces seleccionamos, maximizamos, porque es el flujo máximo. Las celdas variables, bueno, las celdas lo que se van a cambiar es este rango de toda la columna de flujo. Seleccionamos, bueno, indicamos esto, luego hacemos las dos restricciones que mencioné. Entonces agregamos las restricciones. La primera restricción es la siguiente: este flujo va a ser menor o igual, tenemos que indicar este menor o igual a la capacidad. Agregamos, y la otra restricción de la otra tabla, esta fila, este rango va a ser igual. Hay que ponerle igual para que se pueda realizar bien. Hay que observar bien estas dos partes, en la anterior restricción y en esta restricción, con el flujo neto. Y agregamos, aceptamos, perdón. Bueno, después de agregar los dos, aquí tenemos las dos restricciones, nos fijamos que estén bien y indicamos esto que se haga por simplex, es el método que se está utilizando. Y ya después de observar bien que los datos estén correctos, pues simplemente ponemos resolver, aceptamos. Y como podemos observar, como ya mencionaron mis compañeros en los anteriores minutos, el flujo máximo es de 14. De esta manera se haría bastante sencillo en el solver. Eso sería todo. Muchas gracias.